Hola, te saludo con mucho cariño, listos para la emisión de el discipulado pastoral correspondiente a esta semana y es de la carta a los Romanos, el capítulo 8 y los versículos del 1 al 17. Ahí es la unidad de pensamiento que trae el asunto, el tema de vivir en el Espíritu, de andar en el Espíritu. Así dice el apóstol. Pues bien, el apóstol empieza diciendo que no hay condenación para los que vivimos en Cristo, los que andamos conforme al Espíritu. Y aquí usa el sinónimo carne como sinónimo de ley. Por eso dice, no conforme a la carne, sino al Espíritu. Porque ya antes ya había mencionado que andar sujeto a la ley, pues lo que hace es sacar este impulso no espiritual de una, obedecer por obedecer. Dos, de que lo hago de una manera mecánica, no convencido. Es un cumplimiento no por amor, no por el gusto de hacerlo, sino por el deber de hacerlo. Y aquí déjame explicarte lo siguiente. Mira, sí, he dicho y hemos entendido que hay muchas cosas que tenemos que hacer por el deber de hacerlo, aún sin los sentimientos, por supuesto. Me refiero, y en otros ejemplos, he usado lavar el carro, hacer la casa, ir a trabajar, hasta el aseo personal, que a veces no sentimos querer hacerlo, pero tenemos que hacerlo. Bien, es evidente que no me refiero a eso. A lo que me estoy refiriendo es a la letra de la ley, a cumplirla por la obligación de cumplirla sin el amor que implica el cumplimiento a la ley. Lo que estoy diciendo es, con el ejemplo del matrimonio. En un matrimonio, lo que no se espera es que haya una reglamentación mutua para cumplir necesidades de cada cónyuge y que tienen que ser obligadas. No hacemos eso. Lo que pasa en un matrimonio es que la relación saludable de esta pareja es que se correspondan mutuamente y que uno busque el bien del otro sin necesidad de una obediencia ciega a una letra por escrito que implique eso. Entonces, ese es el ejemplo en la relación con nuestro Señor Jesucristo. El no andar en la carne, no andar en la reglamentación, no andar en la ley que haría, sí, tengo que obedecer a Dios, pero no quiero hacerlo, me rechoca, me cae mal, todas esas cosas que provocarían la carne, es decir, la dimensión de pecado. Es decir, pues estoy cumpliendo obligadamente sin una convicción de por qué hacerlo o por el amor de a quien lo hago. Y andar en el espíritu es totalmente lo contrario. Es el ejemplo del matrimonio sano y amoroso que buscan corresponderse y agradarse y buscar siempre el bienestar del otro. Entonces pasa así con nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que en el espíritu, y dice el apóstol, usa la palabra ley en el verso 2, porque la ley del espíritu, pero entiende, no es que ahora estemos en una nueva reglamentación, si no es el ejemplo que también ya di antes en otras emisiones, de que esta libertad que tenemos en Cristo es como el tren que es tan libre para correr por las vías que tiene. Es decir, nunca es para que uno actúe a tontas y locas o así indiscriminadamente, sino siempre con una responsabilidad. La libertad en Cristo no debe entenderse como irresponsabilidad, es al revés. Mientras más libre es uno, más responsable debe de ser, con el ejemplo, por ejemplo, de la autonomía personal. Cuando uno se emancipa de vivir con sus padres y se casa o está en soltería, pero ya vive emancipado, sí tiene libertad. Dice, ya no vivo en la casa paternal, así que puedo vivir y hacer lo que yo quiera. Es verdad, pero un individuo inteligente y sano se aplica a cuidarse más en esa independencia. Quiero decir con esto que será más responsable en su aseo, en su economía, en su disciplina, en sus horarios. Fíjate que tengo una demostración de eso muy afectiva porque pues, pasó con mi hijo Checo. Por ejemplo, Checo, como hijo de familia,
tenía su cuarto desorganizado. Sí, tenía su ropita, sus libros, pues en desorden. Y yo lo notaba al entrar a su habitación. Ahora que cuando él se emancipa y se casa y ya hace su vida aparte y obviamente pues tiene su casita, fuimos a visitarlo una vez Perita y yo. Y una de las primeras cosas que me asombraron es que entré a una casa perfectamente ordenada, a una habitación perfectamente ordenada. Pero, ¿sabes qué? Me estoy acordando. No fue hasta que se casó, fue desde como estudiante foráneo, que también lo visitamos en el departamento que tenía, y pasó lo mismo, ¿eh? Todo perfectamente organizado, ordenado, porque diríamos, bueno, ya casado lo hizo la esposa, pero no, lo hizo Sergio tanto soltero como casado, y eso fue lo que nos compartió, toda su ropa bien ordenada, etcétera. Entonces, el testimonio es ese, ¿no? Cuando era hijo de familia, era más displicente. Cuando se emancipa y empieza a hacer vida solo, de estudiante o casado, todo lo que aprendió en la casa paterna lo ejerció, que pudo haber sido muy irresponsable, pero se convirtió en una persona mucho más responsable. Entonces, ese símil lo empleo en la relación con Jesucristo. Sí, como uno que vive bajo la reglamentación, pues a veces lo hace obligadamente, lo hace a fuerzas o no lo cuida mucho. Pero quien se libera de esa reglamentación en Cristo se vuelve más responsable, más ordenado, más disciplinado. Si me pude explicar, entenderás la diferencia de lo que está diciendo el apóstol, de vivir sujeto a la ley, a la carne, o de vivir al espíritu. Entonces, después viene esta explicación que dice, por eso pues vino Jesucristo, ¿verdad? Para vencer eso y darnos la espontaneidad de una relación personal con Él. Y de esa manera, ¿verdad? Estamos viviendo en el Espíritu. Y bueno, toda su insistencia y todo lo que sigue reiterando, porque ya son reiteraciones a lo largo del pasaje, pues es esto, ¿no? De estar en la carne, entiéndase en la ley, entiéndase en la reglamentación, esa, pues no se puede agradar a Dios, porque la otra es esta. Alguien dijo que la regla se hace para romperla. Por supuesto que diríamos que no, pues la regla se hace para obedecerse, pero lo que entendemos también es la facilidad con que se rompe la regla. Ves un letrero de no estacionarse y se estaciona. Ves un letrero de aquí nada más para gente con discapacidad y la gente se estaciona. Usando nada más esos ejemplos, ¿no? Pero o no tires basura y la gente la tira, ¿no? Entonces, esto por eso lo emplea el apóstol como carne y ley, como sinónimos, ¿sí? Porque al final, pues la gente va a actuar en base a como pretenda o se maneje queriéndose pasar de lista, por decirlo así, viendo cómo supera la reglamentación, la ley. Por eso dice el apóstol, pero nosotros no vivimos según eso, porque da la oportunidad a pecar. O sea, romper la regla, pues es pecar. Romper el orden, pues es desobedecer. Y dice el apóstol, pues nosotros no vivimos así, vivimos más en el Espíritu. Y dice, porque tenemos a Cristo y vivimos en el Espíritu, porque si no, pues no somos de Cristo. Si Él está en nosotros, pues el Espíritu de Dios vive a través de nosotros y así se manifiesta nuestra voluntad de corresponder en esta relación al Señor. Bueno, y sigue reiterando el apóstol, tú puedes ver precisamente en los versículos siguientes, pues dice, no somos deudores a eso, sino somos deudores al Señor. Por eso no vivimos conforme a aquello, sino vivimos guiados por Dios, somos sus hijos y hemos recibido no un espíritu de esclavitud para estar en esa observación rigorista, legalista, obsesiva, porque otra cosa de la ley o reglamentación o la carne, como usa el apóstol, los sinónimos, pues es la obsesión. Fíjate que a mí me gusta ilustrarlo con la caricatura de los Simpson, porque de veras, esta caricatura para adultos expresa mucho de lo que es las personas, ¿no? De lo que somos las gentes.
Tiene mucho que no la veo, tiene muchos años, pero recuerdo algunos capítulos y me da mucha risa. O los personajes. Y recuerdo este señor Flanders, ¿no? Adrede de que estaba obsesionado por cumplir todo lo que esperaba que tenía que cumplir en su iglesia, ¿no? Y bueno, vivía hasta de una manera ridícula. Exagero con el ejemplo de no pisar las hormiguitas en la calle y todo eso, ¿no? Entonces, el querer agradar a Dios a través de obedecer reglas, lo que hace, nos hace introspectivos, nos hace morbosos, nos hace obsesivos. Vamos, insisto, como en un matrimonio que nada más estoy pensando qué tengo que obedecer, entonces me haría una persona mecánica en la relación, hasta fría. Pero en cambio, si digo, ¿qué puedo ofrecer a mi pareja? ¿Qué puedo darle? ¿Cómo puedo ser mejor persona? ¿Cómo puedo contribuir a su bienestar, a su paz, que se sepa amada, que se sepa querida, que se sepa apoyada, escuchada? Entonces todo eso lo que nos lleva no es a cumplir reglas, sino a brindarse uno. Y entonces, insisto, el vivir en el espíritu o andar en el espíritu es simplemente la correspondencia a este Dios. Por eso dice el apóstol, has recibido la adopción, tú ya le exclamas a Dios el Abba famoso, ¿no? El Abba es una manera muy cariñosa de referirse a la paternidad divina. Le dices papito, le dices pa, le dices jefe, porque hay una relación filial, hay una relación muy cariñosa. Y eso la reglamentación pues no la da. Por eso dice, vivimos por el Espíritu, andamos en el Espíritu, somos herederos de Dios, somos siervos de Dios. Y hasta dice el apóstol, coheredero con Cristo. Fíjate, la cuestión es esa. Perita está leyendo en sus devocionales diarios el libro de Levítico y me decía, oye, es bárbara la reglamentación, toda la asfixia que existe en cada ley y en cada detalle de cómo se debe de cumplir. Sí, es verdad. Y fíjate que esto que escribe el apóstol está pensado precisamente para los judíos, desde luego. Y estas 600 y feria de mandamientos que lo que hace es enajenar, en otras palabras, el rabino me platicaba el detalle y la observación. Por ejemplo, hasta para comer. He dicho que cuando lo invitábamos a comer, pues el sartén tenía que ser nuevo, no tenía que haberse puesto aceite animal en grasas animales en el sartén. Los platos no tenían que ser platos donde se hubiera servido algo de que no fuera kosher, un alimento impuro, grasas animales, etcétera. Entonces, fíjate qué absurdo de el cumplimiento hasta ese detalle, o simplemente Perita o las mujeres que dan la mano al rabino y el rabino no se las extiende, porque tienen prohibido tocar mujeres, aparte de la esposa, por supuesto. Entonces, volvemos a esas cosas, porque tú por ley puedes entender los 10 mandamientos. Y no, te repito que la reglamentación judía, el legalismo judío, pues son como 600 y tanto a través de los libros del Pentateuco, ¿no? Éxodo, Levítico, Deuteronomio, sobre todo. Entonces, es más fácil para uno que tiene el contexto del judaísmo entender lo que dice el apóstol de ley, gracia, vivir en el espíritu, no en la carne, etcétera. Pero ahora te lo voy a poner con los ejemplos que conocemos. Por ejemplo, perdón la redundancia, pero en el catolicismo, pues igual los mandamientos, ¿no? Y en otras agrupaciones cristianas que manejen reglamentaciones. La gente puede pensar, y de ahí el choteo de la palabra pecado, que si no cumple con algo es pecado, que si no lo hace es pecado, que está en pecado. Bueno, no dicen estar en pecado, eso lo hacen más las iglesias bíblicas, pero dicen, no cumples esto, es pecado, es pecado, es pecado, o si vas a aquello es pecado. Entonces, esa observación lo que hace es esa vida mecánica y obsesiva y sobre todo introspectiva, porque estás pensando más hacia adentro de ti que cumples y que no, pero viene otra. Da también una autosatisfacción vanidosa.
porque puede uno decir, ay, estoy cumpliendo en esto, estoy cumpliendo en lo otro, estoy cumpliendo en aquello. Y eso pasa en el ejemplo mejor pronunciado que está en Lucas capítulo 18, donde el fariseo está, dice Jesús, junto a un individuo que está orando muy desgarradoramente, y es un publicano, que no quiere decir que es un hombre en condición de calle, podría ser hasta igual de rico que el fariseo, pero la diferencia era la actitud. El fariseo está diciendo que le da gracias a Dios porque cumple, porque lee la Torá, porque da sus ofrendas, porque cumple sus oraciones, porque es una persona moral, o sea, se jacta. Y en cambio el otro está diciéndole a Dios, Señor, soy pecador, en misericordia soy pecador. Entonces Jesús dice, ¿quién crees que está orando bien o que delante de Dios está bien? No es el que se está jactando. ¿Y de qué se jacta? De su cumplimiento. Entonces, fíjate lo interesante de esto. La reglamentación o querer cumplir por cumplir o querer agradar a Dios cumpliéndole cosas en ese sentido, lo que hace es hacernos morbosos, introspectivos y hasta jactanciosos. Y luego eso de vivir mecánicamente, de no pisar ni las hormigas. En cambio, el otro, andar en el espíritu, es esa libertad, pero con la responsabilidad de agradar a mi Señor. Y insisto en el ejemplo del matrimonio bien avenido, ¿verdad? Porque, pues, por supuesto, hay matrimonios que tienen sus problemas, pero hablando de una pareja sana, el amor es la condición. De hecho, Pablo lo va a decir también en Gálatas, o lo dijo en Gálatas, ya que Gálatas es una carta anterior a esta de Romanos. Dice, en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo sino la fe que obra por el amor. Es decir, vivir en el Espíritu, la relación con Dios amorosa que me lleva no a pensar en qué tengo que cumplir, sino en pensar cómo agrado a mi Dios. Mira, quizás el destino es el mismo, pero el camino es diferente. Es la motivación, es la actitud, es el amor. ¿Cómo puedo agradar a mi Dios? Y lejos de pensar qué tengo que hacer o qué tengo que obedecer, es al revés, es qué expreso, no es qué no hago, es más bien qué sí hago por mi Salvador. Yo lo resumiría allí, ¿no? La reglamentación nos lleva a pensar qué no debo hacer, y la ley del amor, el andar en el espíritu, vivir en el espíritu es qué hago por, cómo puedo agradarle. Mira, yo recuerdo a un misionero nacido en Argentina, pero de ascendencia estadounidense. Él me decía, hace muchos años íbamos a jugar tenis juntos y antes de un partido para llegar a la cancha, algo así, me dijo, ¿sabes qué? Yo en mis oraciones le digo a mi Salvador, a mi Señor, a mi Jesús, ¿qué más puedo hacer por ti? ¿Qué más puedo hacer por ti? Entonces me quedó muy grabado porque este hombre amaba al Señor o estaba enamorado del Señor. Y así lo expresaba, ¿no? ¿Qué más puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti hoy, mi Señor, ¿no? Y es lo que te estoy diciendo, andar en el espíritu, que no es andar en la carne, es ¿qué más puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo agradar más con mis pensamientos, con mi vocabulario, con mi actuación, con mis relaciones personales, con mi trabajo, con mi día, con mi ejercicio? ¿Cómo puedo agradarte? Es lo que va a decir el apóstol también en el capítulo 12, que dice que somos un sacrificio vivo, un culto, como un culto donde hay cantos, ofrendas, sermón y oraciones. Tu vida es un culto. ¿Cómo puedo expresar mi alabanza? ¿Cómo puedo agradarte más? ¿Cómo puedes sonreír desde el cielo? Porque te amo y quiero participarte en mi amor, en mi vida misma. ¿Me explicó? Entonces, eso es lo rico de vivir en el espíritu, de andar en el espíritu, que tampoco es traer las manos pegadas, caminando 1 metro arriba del piso y no querer ni siquiera ver al prójimo porque te puede contaminar. No, esas confusiones de la Edad Media tampoco aplican. Lo que estoy diciendo es tu espontaneidad, tu autenticidad en tu trabajo, en tu escuela, en tu ejercicio, en tu vecindario, amando a Dios y en consecuencia a tu prójimo como a ti mismo, y expresando eso, diríamos en un lenguaje muy, muy actual, sacando buena vibra, ¿no? Si puedo ponerlo de ejemplo, pero la idea es entonces tu espontaneidad en una relación auténtica, amorosamente comprometida con tu Salvador y expresándole así a lo largo de tu día.
¿Qué te parece? Eso es vivir en el Espíritu. Y quiera Dios bendecirnos y ayudarnos para cada hora de cada día que nos presta andar en el Espíritu. Porque es una cuestión de actitud, no es accidental y no va a suceder nada más mágicamente. Es tu correspondencia amorosa, tu actitud, tus ganas de vivir viviendo para Dios. Muchos saludos y bendiciones y hasta la próxima emisión.